Déjame contarte algo que probablemente nunca has escuchado de esta manera. La mayoría de las personas no fracasan porque no sepan manifestar. Fracasan porque abandonan justo antes de que la realidad empiece a reorganizarse. Y esto sucede porque han sido entrenadas para confiar únicamente en lo que pueden ver. Desde pequeños nos enseñaron que primero llega la evidencia y después la creencia. Primero ves. Luego crees. Primero ocurre. Luego confías. Pero Neville Goddard enseñaba exactamente lo contrario. Primero crees. Luego ocurre. Primero asumes. Luego aparece. Primero cambias por dentro. Luego cambia el mundo. Y aunque parezca una diferencia pequeña, es la diferencia entre una vida de lucha y una vida de creación consciente. Piensa en esto por un momento. Cuando plantas una semilla bajo la tierra, durante varios días no ocurre absolutamente nada en la superficie. No ves hojas. No ves raíces. No ves crecimiento. Si juzgaras únicamente por lo que ven tus ojos concluirías que nada está sucediendo. Pero debajo de la tierra todo está cambiando. Las raíces están creciendo. La estructura está formándose. La vida está despertando. Y sin embargo el ojo humano no puede verlo. La manifestación funciona exactamente igual. Lo que deseas comienza a tomar forma mucho antes de que puedas percibirlo. Pero aquí aparece el problema. La mayoría de las personas plantan la semilla. Y al día siguiente la desentierran para comprobar si está creciendo. Vuelven a mirar la cuenta bancaria. Vuelven a revisar el teléfono. Vuelven a analizar las circunstancias. Vuelven a preguntarse cuándo llegará. Y cada vez que lo hacen están enviando el mismo mensaje a su subconsciente. Todavía no lo tengo. Todavía no ha llegado. Todavía me falta. Todavía estoy esperando. Y mientras sigan habitando ese estado, la realidad seguirá reflejándolo. Porque la vida no responde a lo que dices querer. Responde a aquello que aceptas como verdad. Respira profundamente. Porque este punto es fundamental. Tu realidad actual no es una fotografía de tu potencial. Es una fotografía de tus estados dominantes del pasado. Lo que hoy ves a tu alrededor es el resultado acumulado de pensamientos, emociones, creencias y supuestos que has mantenido durante semanas, meses o incluso años. Por eso muchas personas abandonan demasiado pronto. Porque esperan que la realidad cambie instantáneamente. No comprenden que están observando una película que comenzó a proyectarse hace mucho tiempo. Y mientras observan la pantalla, olvidan que el verdadero poder está en el proyector. Permíteme repetir eso. La mayoría observa la pantalla. Los creadores conscientes observan el proyector. La pantalla es tu realidad. El proyector es tu conciencia. La pantalla muestra resultados. La conciencia genera resultados. La pantalla refleja. La conciencia crea. Y cuando entiendes esto, comienzas a recuperar el poder que habías entregado a las circunstancias. Porque ya no reaccionas a lo que ocurre. Comienzas a decidir quién eres independientemente de lo que ocurre. Y eso lo cambia todo. Porque existe una diferencia enorme entre decir: seré feliz cuando tenga éxito. Y decir: soy una persona exitosa y por eso la felicidad ya forma parte de mí. Existe una diferencia enorme entre decir: cuando llegue el dinero me sentiré seguro. Y decir: me siento seguro ahora mismo y por eso el dinero encuentra el camino hacia mí. Puede parecer un simple juego de palabras. Pero en realidad es un cambio completo de identidad. Y la identidad es el verdadero secreto de la manifestación. No atraes aquello que deseas. Atraes aquello que eres. No atraes aquello que pides. Atraes aquello que encarnas. No atraes aquello que persigues. Atraes aquello que reflejas. Por eso dos personas pueden repetir exactamente la misma afirmación. Una obtiene resultados extraordinarios. La otra no obtiene nada. Las palabras son las mismas. Pero el estado es diferente. Y el universo responde al estado. No a las palabras. Por eso hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. Durante los próximos minutos deja de pensar en cómo manifestar. Deja de pensar en cuánto falta. Deja de pensar en cuándo llegará. Y comienza a preguntarte algo mucho más poderoso. ¿Quién sería yo si aquello que deseo ya fuera una realidad? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo tomaría decisiones? ¿Cómo respondería a los desafíos?
¿Cómo se sentiría al despertar cada mañana? Porque esa versión de ti ya existe. No es una fantasía. No es una ilusión. No es una posibilidad lejana. Es una identidad esperando ser asumida. Y cuanto más tiempo pases habitando esa identidad, más rápido comenzará tu realidad a reorganizarse para reflejarla. Pero aquí es donde aparece el obstáculo que destruye la manifestación de millones de personas. Un obstáculo tan sutil que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está cayendo en él. Y fue precisamente ese obstáculo el que durante años me impidió transformar mi propia vida. Lo descubrí cuando estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de mi camino. Y lo que aprendí cambió absolutamente todo. Porque comprendí que no era la falta de dinero lo que me estaba bloqueando. No era la falta de oportunidades. No era la falta de suerte. Era algo mucho más profundo. Algo que probablemente también está afectando tus resultados sin que lo notes. Y de eso vamos a hablar ahora. Durante mucho tiempo pensé que mi problema era la falta de resultados. Pensaba que si lograba conseguir más dinero, me sentiría tranquilo. Que si encontraba la relación correcta, me sentiría completo. Que si lograba alcanzar ciertas metas, finalmente podría relajarme. Pero estaba equivocado. Completamente equivocado. Porque la ansiedad no desaparece cuando consigues lo que deseas. La ansiedad desaparece cuando dejas de vivir desde la falta. Y esa fue una de las lecciones más importantes que aprendí. Recuerdo perfectamente aquellos días. Me despertaba pensando en lo que no tenía. Pasaba el día intentando resolver problemas. Y me acostaba preocupado por el futuro. Mi mente nunca descansaba. Siempre estaba calculando. Siempre estaba intentando descubrir cómo. Siempre estaba buscando una solución. Siempre estaba esperando una señal. Y aunque en aquel momento no lo sabía, esa ansiedad era exactamente lo que me mantenía atrapado. Porque cada pensamiento de preocupación reforzaba la idea de que algo faltaba. Y cuando vives desde la sensación de que algo falta, la realidad continúa reflejando esa ausencia. Quiero que escuches esto con atención. La ansiedad es una oración constante. La preocupación es una visualización negativa repetida. El miedo es una manifestación inconsciente. Cada vez que imaginas que algo saldrá mal, estás utilizando el mismo poder creativo que utilizarías para imaginar que todo saldrá bien. La diferencia está en la dirección. Por eso Neville insistía tanto en la importancia del estado. Porque aquello que sostienes emocionalmente durante más tiempo termina convirtiéndose en tu experiencia. No importa cuánto tiempo pases afirmando durante la mañana si después pasas el resto del día preocupado. No importa cuánto visualices antes de dormir si al despertar vuelves inmediatamente al miedo. La manifestación no responde a los momentos aislados. Responde al estado predominante. Y esa verdad puede resultar incómoda. Porque significa que debemos asumir responsabilidad. Pero también es increíblemente liberadora. Porque significa que tenemos el poder de cambiar, no dependemos de la suerte. No dependemos de circunstancias externas. No dependemos de la aprobación de otras personas. Dependemos de nuestra capacidad para asumir un nuevo estado. Y aquí quiero compartir algo que cambió profundamente mi vida. Comprendí que no necesitaba esperar a que las circunstancias mejoraran para sentirme mejor. Necesitaba sentirme mejor para que las circunstancias comenzaran a mejorar. Ese fue el cambio. Ese fue el punto de inflexión. Porque durante años había vivido esperando que el exterior me diera permiso para sentir paz. Pero la paz nunca llega desde afuera. La paz se convierte en la causa. No en el efecto. Y cuando finalmente entendí esto, comencé a relajarme. No porque todos mis problemas hubieran desaparecido. No porque todo fuera perfecto. No porque ya tuviera todo lo que deseaba. Sino porque comprendí que preocuparme jamás había solucionado nada. La preocupación nunca creó abundancia. La ansiedad nunca atrajo amor. El miedo nunca construyó una vida extraordinaria. Y quizás tú también necesitas escuchar esto hoy. Tal vez llevas demasiado tiempo intentando controlar cada detalle. Tal vez llevas demasiado tiempo vigilando cada movimiento de la realidad. Tal vez llevas demasiado tiempo buscando señales de que algo está ocurriendo. Y sin darte cuenta has convertido la manifestación en una lucha. Pero la verdadera creación nunca surge de la lucha. Surge de la certeza. Surge de la confianza. Surge de la calma. Porque cuando realmente sabes que algo es tuyo, no necesitas perseguirlo. No necesitas convencerte cada 5 minutos.
No necesitas comprobar constantemente si ya llegó. Simplemente lo sabes. Y esa energía es extraordinariamente poderosa. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa. Porque si este mensaje está resonando contigo, y quieres un método práctico para transformar tu vida en tan solo 21 días, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción de este video. Es exactamente el método que utilicé para pasar de vivir en casa de mis padres compartiendo habitación con mi hermano, a construir el hogar de mis sueños en la zona donde siempre quise vivir, y junto a una pareja extraordinaria. No es teoría. No es motivación vacía. Es el proceso que transformó mi realidad. Puedes encontrarlo en la descripción de este video. Y ahora quiero revelarte algo que pocas personas entienden. Algo que explica por qué algunos deseos se manifiestan rápidamente mientras otros parecen tardar años. Porque no es cuestión de tiempo. No es cuestión de suerte. Ni siquiera es cuestión de técnicas. Es cuestión de identidad. Y cuando entiendas cómo funciona la identidad, comenzarás a ver la manifestación desde una perspectiva completamente nueva. Porque la persona que desea una vida extraordinaria y la persona que vive una vida extraordinaria no piensan igual. No sienten igual. No toman decisiones iguales. Y en los próximos minutos descubrirás por qué este simple principio puede cambiar completamente el rumbo de tu vida. Lo que voy a compartir ahora fue una de las enseñanzas más profundas de Neville Goddard. Y podría ser exactamente la pieza que falta para que todo comience a encajar. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina que mañana por la mañana despiertas y descubres que todo aquello que has estado deseando durante tanto tiempo finalmente se ha manifestado. El dinero está ahí. La oportunidad llegó. La relación apareció. La salud mejoró. La puerta que parecía cerrada finalmente se abrió. Ahora quiero hacerte una pregunta. Y quiero que la respondas honestamente. ¿Qué cambiaría dentro de ti? No estoy hablando de lo que tendrías. Estoy hablando de quién serías. Porque aquí es donde la mayoría de las personas se confunden. Creen que la manifestación consiste en conseguir algo. Pero Neville enseñaba que la manifestación consiste en convertirse en alguien. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando consigues algo sin cambiar quién eres, tarde o temprano vuelves al mismo lugar. Pero cuando cambias quién eres, tu realidad no tiene más opción que seguirte. Piensa en una persona verdaderamente abundante. No a alguien que aparenta riqueza. No a alguien que intenta impresionar. Sino a alguien que genuinamente vive en abundancia. ¿Cómo toma decisiones? ¿Cómo enfrenta los problemas? ¿Cómo piensa cuando surge un desafío inesperado? Esa persona no entra en pánico por cada obstáculo. No interpreta cada retraso como una tragedia. No ve cada inconveniente como una señal de fracaso. Porque su identidad ya está establecida. Y aquí hay algo fascinante. La realidad siempre trabaja para confirmar la identidad que aceptas como verdadera. Si te identificas como alguien desafortunado, encontrarás pruebas. Si te identificas como alguien rechazado, encontrarás pruebas. Si te identificas como alguien destinado al fracaso, encontrarás pruebas. Pero si comienzas a identificarte como alguien valioso, como alguien abundante, como alguien amado, como alguien exitoso, la realidad comenzará a encontrar formas de reflejarlo. No porque estés engañándote, sino porque estás cambiando la causa. Durante mucho tiempo yo no entendía esto. Pensaba que necesitaba manifestar resultados para sentirme diferente. Pero ocurrió exactamente al revés. Los resultados comenzaron a aparecer cuando empecé a sentirme diferente. Cuando dejé de verme como alguien limitado. Cuando dejé de definirme por mis circunstancias. Cuando dejé de usar mi pasado como una descripción de mi futuro. Y quizás tú también has estado haciendo eso. Quizás has permitido que experiencias pasadas definan quién crees que eres. Tal vez una decepción te hizo pensar que no mereces amor. Tal vez una pérdida económica te hizo creer que el dinero es difícil de conseguir. Tal vez varios intentos fallidos te hicieron pensar que simplemente no tienes suerte. Pero escucha esto. Tu pasado explica dónde has estado. No determina dónde puedes llegar. Y una de las cosas más peligrosas que puedes hacer es convertir una experiencia temporal en una identidad permanente. Porque las experiencias cambian. Las circunstancias cambian. Las etapas cambian. Pero muchas personas continúan cargando identidades que ya no les pertenecen.
Siguen viéndose como la persona que fueron hace 5 años. Hace 10 años. Incluso hace 20 años. Y luego se preguntan por qué su realidad no cambia. La respuesta es simple. Porque continúan siendo la misma persona internamente. Y la realidad siempre refleja quién eres. No quien deseas ser algún día. Por eso Neville hablaba constantemente de asumir el estado del deseo cumplido. No decía que imaginaras ocasionalmente. No decía que pensaras positivamente de vez en cuando. Decía que asumieras el estado. Que habitaras esa identidad. Que vivieras desde ella. Porque cuando una identidad se vuelve natural, la manifestación se vuelve inevitable. Déjame mostrarte algo. Si una persona se considera naturalmente atractiva, no necesita convencerse todos los días. Simplemente lo sabe. Si una persona se considera naturalmente capaz, no necesita repetir constantemente que puede hacerlo. Simplemente actúa desde esa certeza. Y exactamente igual ocurre con la abundancia. Con el amor. Con la libertad. Con el éxito. La clave no es convencerte. La clave es familiarizarte con una nueva versión de ti mismo hasta que se vuelva natural. Hasta que deje de parecer una actuación. Hasta que deje de parecer un ejercicio. Hasta que se convierta en tu forma habitual de pensar. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo adoptas una nueva identidad cuando tu realidad actual parece mostrar exactamente lo contrario? La respuesta está en algo que Neville consideraba una de las herramientas más poderosas que poseemos. La imaginación. Pero no la imaginación utilizada como fantasía. No la imaginación utilizada como escape. Sino la imaginación utilizada como creación. Y lo que descubrirás a continuación podría transformar por completo la manera en que has estado visualizando hasta ahora. Porque la mayoría de las personas utiliza la imaginación de forma incorrecta sin siquiera darse cuenta. Y ese error les cuesta años de resultados. Quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decirte ahora. Porque esta sola enseñanza tiene el potencial de ahorrarte años de frustración. Y cuando digo años, no estoy exagerando. La mayoría de las personas utiliza la imaginación todos los días. Pero casi nadie la utiliza conscientemente. Imaginan problemas. Imaginan retrasos. Imaginan discusiones. Imaginan fracasos. Imaginan escenarios negativos que probablemente nunca ocurrirán. Y después se preguntan por qué sienten ansiedad. Pero incluso cuando intentan manifestar, muchos continúan utilizando la imaginación de manera incorrecta. Porque imaginan acerca de lo que desean. Pero no imaginan desde lo que desean. Y la diferencia es enorme. Imagina que deseas vivir en una casa extraordinaria. La mayoría de las personas visualiza la casa como algo externo. La observan desde lejos. La contemplan como una posibilidad futura. La admiran. La desean. La esperan. Pero siguen sintiéndose separadas de ella. Siguen siendo espectadores. Siguen siendo observadores. Siguen siendo personas que aún no la tienen. Ahora imagina algo diferente. Imagina que estás dentro de esa casa. No la estás observando. La estás viviendo. Estás caminando por sus pasillos. Estás abriendo sus puertas. Estás disfrutando de sus espacios. Estás respirando el aire de ese lugar. Ya no eres alguien que desea la casa. Eres alguien que vive en ella. ¿Puedes sentir la diferencia? Es sutil. Pero cambia absolutamente todo. Porque una cosa es mirar un sueño. Y otra completamente distinta es habitarlo. Una cosa es esperar una realidad. Y otra muy diferente es asumirla. Una cosa es querer. Y otra es ser. Neville decía que debíamos vivir en el final. No mirar hacia el final. No esperar el final. No acercarnos al final. Vivir en el final. Y cuando entendí esto algo comenzó a cambiar dentro de mí. Porque me di cuenta de que durante años había estado imaginando desde la carencia. Visualizaba dinero porque sentía que me faltaba. Visualizaba éxito porque sentía que no era exitoso. Visualizaba abundancia porque me sentía limitado. Y aunque parecía que estaba manifestando, en realidad estaba reforzando la falta. Porque toda mi atención seguía enfocada en lo que no tenía. Tal vez tú también has hecho esto. Visualizas una relación mientras te sientes solo. Visualizas prosperidad mientras te sientes preocupado.
Visualizas éxito mientras te identificas con el fracaso. Y sin darte cuenta terminas fortaleciendo el estado que intentas abandonar. Por eso hoy quiero proponerte algo diferente. Durante los próximos minutos no imagines aquello que deseas. Conviértete en la persona que ya lo vive. No observes la película. Entra en ella. No mires la escena. Sé el protagonista. No contemples el resultado. Experimenta el resultado. Porque ahí es donde comienza el verdadero poder. Y quiero que hagamos un ejercicio juntos. Pero antes necesito que elimines una idea que probablemente has mantenido durante años. La idea de que debes descubrir cómo ocurrirá. Porque el cómo es el enemigo silencioso de millones de personas. El cómo mantiene despiertas a las personas por las noches. El cómo alimenta la ansiedad. El cómo alimenta la duda. El cómo destruye la fe. Y curiosamente, el cómo nunca fue tu responsabilidad. Piensa en esto. Si alguien te dijera que dentro de un año tendrás la vida que siempre has soñado, ¿qué sería lo primero que harías? Probablemente comenzarías a preguntarte cómo. ¿Cómo llegará el dinero? ¿Cómo conoceré a esa persona? ¿Cómo aparecerá la oportunidad? ¿Cómo sucederá? ¿Y sabes qué ocurre? En ese mismo instante abandonas el estado de la manifestación y regresas al estado del control. Porque la mente racional necesita explicaciones. Pero la vida rara vez sigue las explicaciones de nuestra mente. Mira hacia atrás por un momento. Piensa en algunos de los momentos más importantes de tu vida. Las oportunidades. Las personas. Las conexiones. Los cambios inesperados. Muchas de esas cosas ocurrieron de maneras que jamás habrías podido predecir. Jamás. Y eso sucede porque existe una inteligencia mucho más grande operando detrás de escena. Una inteligencia capaz de conectar personas, circunstancias y oportunidades de formas imposibles de calcular. Tu trabajo no es construir el puente. Tu trabajo es cruzarlo cuando aparezca. Tu trabajo no es fabricar el resultado. Tu trabajo es convertirte en la persona capaz de recibirlo. Porque cuando intentas controlar cada detalle, interrumpes el proceso. Pero cuando asumes el estado correcto, la vida comienza a organizar caminos que jamás habrías imaginado. Y aquí llegamos a una de las preguntas más importantes de este video. Una pregunta que puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con tus deseos. Si supieras con absoluta certeza que aquello que deseas llegará, ¿cómo vivirías hoy? No mañana. Hoy. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo tratarías a los demás? ¿Cómo enfrentarías los problemas? ¿Cómo responderías a los desafíos? ¿Cómo dormirías esta noche? Tómate un momento para sentirlo. Porque esa sensación es más importante que cualquier técnica. Más importante que cualquier afirmación. Más importante que cualquier ritual. Porque esa sensación es la señal que estás enviando constantemente a tu subconsciente. Y el subconsciente siempre responde. Siempre. No responde a lo que dices ocasionalmente. Responde a lo que sientes repetidamente. Responde a aquello que aceptas como verdad. Y por eso existe algo que separa a quienes manifiestan rápidamente de quienes pasan años esperando. No es inteligencia. No es suerte. No es talento. Es persistencia emocional. Es la capacidad de permanecer fiel a una nueva realidad incluso cuando todavía no puedes verla. Y aquí es donde la mayoría abandona. Porque es fácil creer cuando todo va bien. Es fácil confiar cuando las señales aparecen. Es fácil mantener la fe cuando los resultados comienzan a mostrarse. La verdadera prueba llega cuando nada parece estar ocurriendo. Cuando el teléfono sigue en silencio. Cuando la cuenta bancaria no cambia. Cuando las circunstancias parecen idénticas. Cuando los días pasan y la evidencia no llega. Ese es el momento que define a los creadores conscientes. Porque en ese instante surge una decisión. Volver al miedo. O permanecer en la visión. Volver a la duda. O permanecer en la identidad. Volver a la carencia. O permanecer en la abundancia. Y lo que descubrirás a continuación puede ser la enseñanza más importante de todo este video. Porque existe una razón por la que muchas manifestaciones aparecen justo cuando las personas están a punto de rendirse, y cuando comprendas por qué ocurre. Nunca volverás a interpretar el silencio de la misma manera. Quiero que recuerdes un momento de tu vida. Un momento en el que estuviste esperando algo con todas tus fuerzas. Quizás era una llamada. Un mensaje.
una oportunidad. Una respuesta. Un cambio. Y cada día que pasaba parecía confirmar que no iba a suceder. Cada día parecía una prueba de que estabas equivocado. Cada día parecía decirte: olvídalo. No va a ocurrir. Estás perdiendo el tiempo. Y sin embargo, meses después, cuando miraste hacia atrás, descubriste que muchas cosas estaban ocurriendo detrás de escena sin que pudieras verlo. La vida funciona más veces así de las que imaginamos. Porque el universo rara vez trabaja delante de nuestros ojos. Trabaja detrás del telón. Mientras tú observas la superficie, la realidad está reorganizando piezas invisibles. Personas que aún no conoces. Conversaciones que todavía no han ocurrido. Oportunidades que todavía no han aparecido. Puertas que todavía no se han abierto. Y el problema es que vivimos obsesionados con las evidencias. Queremos pruebas inmediatas. Queremos señales constantes. Queremos confirmaciones diarias. Queremos garantías. Pero la verdadera fe nunca ha necesitado garantías. Y aquí llegamos a una verdad incómoda. Muchas personas no abandonan porque sus deseos sean imposibles. Abandonan porque interpretan incorrectamente el silencio. Confunden el silencio con ausencia. Confunden la demora con rechazo. Confunden el proceso con fracaso. Y en ese error destruyen aquello que estaban construyendo. Escucha esto atentamente. La semilla nunca grita mientras crece. Las raíces no hacen ruido. La transformación más importante ocurre en silencio. Mientras el mundo parece inmóvil. Mientras nada parece cambiar. Mientras las evidencias parecen inexistentes. Es precisamente en esos momentos cuando más importante resulta permanecer fiel a tu visión. Porque la realidad siempre pone a prueba una nueva identidad antes de reflejarla completamente. Y quiero que entiendas esto profundamente. No es un castigo. No es una prueba enviada para hacerte sufrir. Es un proceso natural, porque si cada pensamiento produjera resultados instantáneos, la realidad sería caótica. Por eso existe un periodo de reorganización. Un espacio entre la siembra y la cosecha. Entre la decisión y la manifestación. Entre la nueva identidad y la evidencia física. Y es justamente en ese espacio donde la mayoría regresa a sus antiguos patrones. Vuelven a dudar. Vuelven a preocuparse. Vuelven a reaccionar. Vuelven a convertirse en la versión antigua de sí mismos. Y entonces la realidad continúa reflejando la identidad anterior. Pero aquellos que persisten, aquellos que permanecen fieles, aquellos que continúan viviendo desde el final incluso cuando no existen pruebas visibles, son quienes terminan experimentando los cambios más extraordinarios. Porque algo ocurre cuando una identidad se mantiene el tiempo suficiente. Comienza a sentirse natural. Y cuando algo se vuelve natural, deja de requerir esfuerzo. Piensa en aprender a conducir. Piensa en aprender a caminar. Piensa en aprender cualquier habilidad importante. Al principio requería atención constante. Después se volvió automática. Después se volvió parte de ti. La manifestación funciona exactamente igual. Al principio debes recordarte quién estás decidiendo ser. Después comienza a sentirse familiar. Después se convierte en tu nueva normalidad. Y cuando eso sucede, los resultados empiezan a acelerarse. Porque ya no estás intentando manifestar. Estás siendo. Y existe una diferencia gigantesca entre ambas cosas. La persona que intenta manifestar abundancia sigue enfocada en la falta. La persona abundante simplemente vive. La persona que intenta manifestar amor sigue enfocada en la ausencia. La persona amada simplemente existe desde esa certeza. La persona que intenta manifestar éxito sigue esperando. La persona exitosa ya se identifica con esa realidad. Por eso Neville repetía constantemente una frase que transformó millones de vidas. Persiste en la asunción. No porque sea difícil. No porque debas forzarte. Sino porque la persistencia permite que una nueva identidad eche raíces. Y aquí quiero compartir contigo algo muy personal. Hubo momentos en los que parecía que nada estaba cambiando en mi vida. Momentos en los que podía haber concluido fácilmente que todo aquello que estaba aprendiendo no funcionaba. Momentos en los que las circunstancias parecían contar una historia completamente diferente. Pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de algo extraordinario. Muchas de las cosas que terminaron transformando mi vida ya estaban moviéndose incluso cuando yo no podía verlas. Las conexiones.
Las oportunidades. Las decisiones. Las conversaciones. Todo estaba preparándose. Y yo simplemente no tenía acceso a la imagen completa. Quizás eso también esté ocurriendo contigo ahora mismo. Quizás hay puertas preparándose para abrirse. Quizás hay oportunidades acercándose. Quizás hay personas entrando en tu camino. Quizás existe una versión de tu vida que ya está tomando forma. Pero como todavía no puedes verla, tu mente interpreta que nada ocurre. Y ahí es donde debes recordar algo fundamental. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Solo porque todavía no puedas verlo, no significa que no exista. Solo porque todavía no puedas tocarlo, no significa que no venga en camino. Solo porque todavía no puedas medirlo, no significa que no esté creciendo. Y lo que voy a decir ahora podría ser una de las ideas más importantes de todo este video. Porque existe una diferencia entre esperar algo y saber que algo ya es tuyo. La espera genera ansiedad. La certeza genera paz. La espera observa constantemente el reloj. La certeza disfruta el presente. La espera pregunta cuándo. La certeza simplemente sabe. Y esa certeza, esa calma, esa tranquilidad interior, es exactamente el estado que Neville intentaba enseñar. No un estado de esfuerzo. No un estado de tensión. No un estado de vigilancia permanente. Sino un estado de profunda convicción. La convicción silenciosa de alguien que ya recibió la confirmación. Porque cuando verdaderamente sabes, dejas de perseguir. Y cuando dejas de perseguir, comienzas a atraer. Pero todavía queda una pieza esencial. Una pieza que la mayoría de las personas nunca llega a comprender. Porque incluso quienes entienden la imaginación, incluso quienes entienden la identidad, incluso quienes entienden la persistencia, siguen cometiendo un error que bloquea gran parte de su poder creador. Y ese error tiene relación con algo que haces todos los días. Algo tan habitual que probablemente ni siquiera te das cuenta. Tus conversaciones internas. Lo que te dices cuando nadie te escucha. Lo que repites en silencio. Lo que crees sobre ti mismo cuando estás completamente solo. Y cuando descubras cómo esas conversaciones están moldeando tu realidad, comenzarás a observar tus pensamientos de una manera completamente diferente. Quiero hacerte una pregunta. Y quiero que respondas con total honestidad. Cuando algo sale mal, ¿qué te dices a ti mismo? Cuando aparece una factura inesperada, ¿qué piensas? Cuando alguien no responde tu mensaje, ¿qué historia comienza a contar tu mente? Cuando un plan no funciona como esperabas, ¿qué significado le das? Porque aquí existe una verdad que pocas personas comprenden. Tu vida no está siendo moldeada únicamente por los eventos que ocurren. Está siendo moldeada por la historia que te cuentas acerca de esos eventos. Y esa historia se repite una y otra vez. A veces durante años. Sin que siquiera seas consciente de ello. La mayoría de las personas cree que piensa. Pero en realidad repite. Repite los mismos miedos. Las mismas preocupaciones. Las mismas conclusiones. Las mismas etiquetas. Los mismos límites. Las mismas historias. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez, y después se preguntan por qué sus vidas parecen quedarse atrapadas en los mismos ciclos. Neville Goddard enseñaba que el diálogo interno es una de las formas más poderosas de oración. Porque aquello que repites constantemente dentro de ti termina convirtiéndose en tu experiencia. Piensa en esto. Si cada día te dices, nunca tengo suficiente dinero, ¿qué identidad estás fortaleciendo? Si constantemente repites, las cosas siempre me salen mal, ¿qué realidad estás alimentando? Si una parte de ti sigue diciendo, no soy suficiente, no soy capaz, no soy importante, no soy afortunado, ¿qué clase de experiencia crees que terminará reflejando la vida? No porque el universo te esté castigando. No porque exista una fuerza externa decidiendo tu destino. Sino porque la conciencia siempre expresa aquello que acepta como verdad. Y aquí es donde comienza la verdadera transformación. No cuando cambian las circunstancias. Sino cuando cambian las conversaciones, porque una conversación repetida durante meses se convierte en una creencia. Y una creencia repetida durante años se convierte en una identidad.
Y una identidad sostenida durante suficiente tiempo se convierte en una realidad. Por eso quiero que observes algo. Las personas más exitosas que conocerás no necesariamente tienen menos problemas. No necesariamente tienen vidas perfectas. No necesariamente tienen más talento. Pero suelen tener una conversación interna diferente. Cuando aparece un obstáculo no piensan: esto demuestra que voy a fracasar. Piensan: encontraré una solución. Cuando aparece una demora no piensan: todo está perdido. Piensan: algo se está acomodando. Cuando enfrentan una dificultad no concluyen: no puedo. Se preguntan: ¿cómo puedo? Y aunque parezca un cambio pequeño, en realidad cambia completamente la dirección de una vida. Porque la mente siempre buscará pruebas para respaldar aquello que cree. Siempre. Si crees que la vida está en tu contra, encontrarás evidencias. Si crees que nada funciona para ti, encontrarás evidencias. Si crees que no mereces recibir, encontrarás evidencias. Pero si comienzas a asumir una nueva verdad, también comenzarás a encontrar pruebas. Porque la realidad tiene una forma extraordinaria de reflejar nuestras expectativas dominantes. Y aquí quiero compartir contigo un ejercicio que transformó mi forma de pensar. Durante varios días observa tu diálogo interno. No intentes cambiarlo inmediatamente. Solo obsérvalo. Escúchate. Escucha cómo hablas contigo mismo cuando algo sale mal. Escucha cómo reaccionas cuando aparece un problema. Escucha las historias que repites sobre tu pasado. Sobre tu dinero. Sobre tu cuerpo. Sobre tus relaciones. Sobre tus posibilidades. Porque muchas veces el verdadero obstáculo no está afuera. Está escondido en frases que has repetido durante tanto tiempo que ya ni siquiera las cuestionas. Frases como: así soy yo. Siempre me pasa lo mismo. Mi suerte es mala. Nunca tengo oportunidades. Las cosas buenas les pasan a otros. Y cuanto más repites una historia, más real parece. Pero escucha esto con atención. Que una historia sea familiar no significa que sea verdadera. Voy a repetirlo porque puede cambiar tu vida. Que una historia sea familiar no significa que sea verdadera. Muchas personas viven dentro de relatos que construyeron hace años. Relatos nacidos de una decepción. De una pérdida. De una experiencia dolorosa. Y sin darse cuenta siguen viendo el presente a través de los lentes del pasado. Pero la conciencia creadora no necesita permanecer atrapada en una historia antigua. Puede elegir una nueva. Ahora mismo. En este instante. Y aquí aparece una pregunta poderosa. Si dejaras de contar la historia de tus limitaciones, ¿qué historia comenzarías a contar? Si dejaras de definirte por tus fracasos, ¿quién serías? Si dejaras de identificarte con tus heridas, ¿cómo te verías? Si dejaras de hablar como alguien que está esperando, ¿cómo hablarías? Porque la persona que deseas convertirte ya tiene una conversación interna diferente. Y cuanto más adoptes esa conversación, más natural comenzará a sentirse tu nueva identidad. Pero existe algo todavía más profundo. Algo que está por debajo de cada pensamiento. Por debajo de cada palabra. Por debajo de cada conversación. Y ese algo determina la velocidad con la que una manifestación entra en tu experiencia. Estoy hablando de la emoción dominante que llevas contigo cada día. Porque dos personas pueden decir exactamente las mismas palabras. Y aún así obtener resultados completamente diferentes. La diferencia está en lo que sienten. Y lo que descubrirás a continuación podría explicar por qué algunas personas parecen manifestar con tanta facilidad mientras otras sienten que están luchando constantemente contra la vida. Porque el verdadero lenguaje del subconsciente no son las palabras. Es la emoción. Existe una pregunta que me hicieron muchas veces. Y quizás tú también te la has hecho. ¿Por qué algunas personas parecen manifestar tan rápido? ¿Por qué algunas personas escuchan una enseñanza, cambian una creencia y en cuestión de semanas comienzan a ver resultados? Mientras que otras pasan años intentando manifestar sin lograr grandes cambios. Durante mucho tiempo pensé que la respuesta estaba en las técnicas. Pensé que algunas personas visualizaban mejor. Pensé que algunas afirmaban mejor. Pensé que algunas tenían un talento especial. Pero con el tiempo descubrí algo completamente diferente. La diferencia no estaba en la técnica. La diferencia estaba en la emoción.
Porque la emoción es el idioma que habla el subconsciente. Y aquí es donde la mayoría de las personas se equivoca. Intentan convencer a su mente con palabras mientras continúan sintiendo miedo. Intentan afirmar abundancia mientras sienten escasez. Intentan afirmar amor mientras sienten abandono. Intentan afirmar éxito mientras sienten inseguridad. Y el subconsciente no escucha las palabras. Escucha la emoción. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has repetido una afirmación mientras una parte de ti no la creía? ¿Cuántas veces dijiste: soy abundante? Mientras te sentías preocupado. Todo está funcionando a mi favor. Mientras te sentías ansioso. Estoy manifestando mi sueño. Mientras te sentías desesperado. No estoy diciendo que las afirmaciones no funcionen. Estoy diciendo que la emoción es lo que les da poder. Porque la emoción es lo que convierte una idea en una experiencia. Y existe una emoción que Neville consideraba extraordinariamente poderosa. No era la emoción de la euforia. No era la emoción de la excitación. No era la emoción del entusiasmo extremo. Era algo mucho más profundo. Mucho más estable. Mucho más transformador. La sensación de certeza. Piensa en alguien que sabe. No alguien que espera. No alguien que desea. No alguien que ruega. Alguien que sabe. ¿Cómo se siente? Tranquilo. Sereno. Relajado. Presente. No necesita convencer a nadie. No necesita demostrar nada. No necesita perseguir. Simplemente sabe. Y justamente por eso puede relajarse. Porque la certeza produce paz. Mientras que la duda produce tensión. Por eso muchas personas están intentando manifestar desde un estado completamente opuesto al que desean crear. Quieren abundancia. Pero viven tensos. Quieren amor. Pero viven preocupados. Quieren libertad. Pero viven controlándolo todo. Y la tensión siempre comunica el mismo mensaje. No confío. Creo que algo puede salir mal. Creo que debo forzar el resultado. Pero la manifestación florece cuando la certeza reemplaza a la tensión. Y aquí quiero compartir algo que cambió profundamente mi perspectiva. Un día comprendí que las personas no sufren porque sus sueños sean imposibles. Sufren porque han confundido la preocupación con responsabilidad. Creen que si dejan de preocuparse están siendo irresponsables. Creen que si dejan de controlar están siendo descuidados. Creen que si dejan de pensar constantemente en el problema están ignorándolo. Pero la realidad es otra. La preocupación no resuelve. La preocupación desgasta. La preocupación consume energía. La preocupación roba creatividad. La preocupación te mantiene viviendo en un futuro que todavía no existe. Y mientras más tiempo pasas allí, menos presente estás para crear una nueva realidad. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Cuánta energía has invertido preocupándote por cosas que nunca ocurrieron? ¿Cuántas noches perdiste imaginando escenarios negativos que jamás se hicieron realidad? ¿Cuántas veces sufriste por adelantado? Y ahora imagina qué ocurriría si esa misma energía comenzara a dirigirse hacia una nueva visión. Una visión basada en confianza. Una visión basada en posibilidad. Una visión basada en certeza. Porque ahí comienza el verdadero cambio. No cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia tu estado emocional predominante. Y esto nos lleva a uno de los momentos más importantes de todo este video. Porque existe una historia que quiero compartir contigo. Una historia que transformó completamente mi manera de entender la manifestación. Una experiencia que ocurrió cuando sentía que todo estaba estancado. Cuando nada parecía avanzar. Cuando mis circunstancias parecían gritar exactamente lo contrario de lo que quería crear. Y fue precisamente en ese momento cuando aprendí una lección que jamás olvidaré. Una lección que podría cambiar también tu vida. Porque descubrí que muchas veces la manifestación está más cerca cuando parece más lejos. Y lo que ocurrió después todavía me sorprende cuando lo recuerdo. Quiero contarte algo que durante mucho tiempo me costó aceptar. Porque cuando estás atravesando una etapa difícil, cuando sientes que tu vida está detenida, cuando ves cómo otros avanzan mientras tú sigues luchando, lo último que quieres escuchar es que el problema no está en tus circunstancias. Pero precisamente eso fue lo que terminó cambiando mi vida. Hubo una época en la que sentía que estaba retrocediendo. Y no lo digo metafóricamente. Realmente sentía que estaba yendo hacia atrás. Había tenido sueños, planes, expectativas.
Una visión de cómo imaginaba que sería mi vida. Y sin embargo me encontré viviendo nuevamente en casa de mis padres. Compartiendo habitación con mi hermano. Mirando una realidad que parecía muy distinta a la que había imaginado. Recuerdo despertarme algunas mañanas sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Porque una parte de mí creía que ya debería estar más adelante. Ya debería haber logrado más. Ya debería haber construido más. Y quizás tú también has sentido algo parecido. Quizás te has comparado con otras personas. Quizás has visto cómo amigos, familiares o conocidos parecían avanzar más rápido. Comprar una casa. Construir un negocio. Formar una familia. Viajar. Crecer. Mientras tú sentías que estabas atrapado en el mismo lugar. Y poco a poco comenzó a instalarse una pregunta peligrosa. Una pregunta que destruye los sueños de millones de personas. ¿Y si nunca lo consigo? Al principio aparece como un simple pensamiento. Pero si no tienes cuidado, se convierte en una creencia. Y una vez que se convierte en creencia, empieza a influir en cada decisión. En cada expectativa. En cada emoción. En cada acción. Sin que siquiera lo notes. Porque las creencias no solo determinan lo que piensas. Determinan lo que consideras posible. Y durante un tiempo yo estaba empezando a aceptar una posibilidad que jamás debía aceptar. La posibilidad de que mis sueños fueran demasiado grandes. La posibilidad de que mi momento nunca llegara. La posibilidad de que algunas personas simplemente nacieran con más suerte. Pero entonces ocurrió algo. Algo que cambió completamente mi perspectiva. Una noche me encontré reflexionando sobre una pregunta muy sencilla. Si todo esto que estoy viviendo fuera temporal, ¿cómo actuaría? Y esa pregunta me golpeó profundamente. Porque me di cuenta de algo. Había comenzado a tratar una situación temporal como si fuera una identidad permanente. Había comenzado a definirme por mis circunstancias. Había permitido que mi realidad actual me dijera quién era. Y ese fue el error. Porque una circunstancia no es una identidad. Una etapa no es un destino. Un momento difícil no es una definición. Y quizás necesitas escuchar esto hoy. Porque tal vez estás interpretando tu situación actual como una descripción de tu futuro. Tal vez estás viendo un capítulo y creyendo que es toda la historia. Tal vez estás confundiendo el lugar donde estás con el lugar donde terminarás. Pero no son lo mismo. Nunca lo han sido. Las personas más extraordinarias que han existido atravesaron etapas que parecían contradictorias con su destino. Momentos de incertidumbre. Momentos de fracaso. Momentos de pérdida. Momentos de oscuridad. Y sin embargo esas etapas no definieron quienes llegaron a ser. Porque entendieron algo que la mayoría olvida. La realidad actual es una fotografía. No una profecía. Voy a repetirlo porque quiero que se grabe en tu mente. Tu realidad actual es una fotografía. No una profecía. Está mostrando dónde has estado. No necesariamente hacia dónde te diriges. Y cuando comprendí eso, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Porque dejé de preguntarme. ¿Por qué mi vida es así? Y comencé a preguntarme. ¿Quién estoy decidiendo ser a partir de ahora? Esa pregunta lo cambió todo. Porque devolvió el poder a mis manos. Y quizás pueda hacer lo mismo contigo. Porque mientras sigas creyendo que tus circunstancias tienen la última palabra, te sentirás atrapado. Pero cuando comprendes que las circunstancias son temporales y la conciencia es creativa, todo cambia. Dejas de reaccionar. Y comienzas a crear, dejas de sobrevivir. Y comienzas a construir. Dejas de esperar permiso. Y comienzas a asumir una nueva identidad. Y aquí es donde Neville Goddard enseñaba algo absolutamente revolucionario. Decía que debíamos dejar de consultar constantemente a nuestros sentidos. Porque nuestros sentidos solo pueden mostrarnos lo que ya ha sido creado. No lo que está siendo creado. Piensa en eso. Tus ojos pueden mostrarte el presente. Pero no pueden mostrarte el futuro que están haciendo dentro de ti. Tus ojos pueden mostrarte las circunstancias. Pero no pueden mostrarte las posibilidades. Tus ojos pueden mostrarte los resultados de pensamientos antiguos. Pero no pueden mostrarte los nuevos resultados que todavía están tomando forma. Y por eso tantas personas abandonan demasiado pronto. Porque creen que si no pueden verlo, no existe. Pero las cosas más importantes de la vida siempre existen antes de ser visibles. El árbol existe en la semilla.
La mariposa existe dentro de la oruga. El amanecer existe incluso durante la noche más oscura. Y tu nueva vida puede existir ahora mismo. Aunque todavía no puedas verla. Quiero que reflexiones sobre eso durante un instante. Porque lo que voy a compartir contigo a continuación fue probablemente la lección más poderosa que aprendí durante todo ese proceso. La lección que finalmente me permitió dejar de luchar contra la realidad. La lección que me enseñó a confiar incluso cuando no tenía respuestas. Porque descubrí algo extraordinario. La manifestación no ocurre cuando finalmente consigues lo que deseas. La manifestación ocurre cuando dejas de necesitar pruebas para creer. Y cuando entiendas realmente esta verdad, comenzarás a experimentar una libertad que muy pocas personas conocen. Voy a decirte algo que puede resultar difícil de aceptar al principio. Pero si logras comprenderlo, podría cambiar tu vida para siempre. La mayoría de las personas cree que tendrá fe cuando aparezcan las pruebas. Pero la manifestación funciona exactamente al revés. Las pruebas aparecen cuando desarrollas la fe. Y aquí es donde casi todos abandonan. Porque quieren ver primero. Quieren resultados primero. Quieren evidencia primero. Quieren garantías primero. Y solo después están dispuestos a creer. Pero Neville enseñaba algo radicalmente diferente. Enseñaba que la verdadera fe consiste en permanecer fiel a una realidad invisible hasta que se vuelva visible. Piensa en eso por un instante. ¿Qué pasaría si un agricultor sembrara una semilla y al día siguiente la desenterrara para comprobar si está creciendo? Probablemente destruiría aquello que intentaba crear. Sin embargo, eso es exactamente lo que hacen muchas personas con sus sueños. Siembran una nueva idea. Visualizan. Afirman. Imaginan. Y al día siguiente comienzan a revisar obsesivamente la realidad. ¿Ya ocurrió? ¿Ya llegó? ¿Ya cambió? ¿Dónde está? ¿Y por qué todavía no lo veo? Sin darse cuenta están desenterrando constantemente la semilla. Y cuanto más lo hacen, más difícil se vuelve confiar. Porque la atención deja de estar en la visión. Y vuelve a estar en la ausencia. Quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has permitido que una circunstancia temporal te convenza de abandonar una visión permanente? ¿Cuántas veces una mala semana te hizo olvidar un sueño que llevabas años construyendo? ¿Cuántas veces un obstáculo te hizo cuestionar algo que antes sabías en tu corazón? Todos lo hemos hecho. Yo también. Y precisamente por eso quiero compartir contigo una de las comprensiones más profundas que tuve durante mi propio proceso, porque hubo un momento en el que me cansé. Me cansé de medir constantemente mi progreso. Me cansé de analizar cada detalle. Me cansé de buscar señales todos los días. Me cansé de intentar controlar lo incontrolable. Y fue justamente cuando dejé de perseguir evidencia que empecé a experimentar cambios. No porque me hubiera rendido, sino porque finalmente había comenzado a confiar. Y existe una diferencia enorme entre rendirse y confiar. La rendición nace del miedo. La confianza nace de la certeza. La rendición dice: no va a funcionar. La confianza dice: no necesito verlo todavía para saber qué está ocurriendo. Y esa diferencia cambia completamente tu energía. Porque cuando confías, tu cuerpo se relaja. Tu mente se calma. Tu atención deja de perseguir. Y comienzas a vivir. Comienzas a disfrutar momentos que antes te perdías. Comienzas a sentir gratitud por cosas que antes ignorabas. Comienzas a descubrir oportunidades que antes no veías. Y lo más curioso de todo es que muchas veces la manifestación aparece precisamente cuando dejas de vigilarla. No porque la hayas olvidado. No porque hayas renunciado. Sino porque finalmente dejaste de bloquearla con ansiedad. Y aquí quiero que hagamos un ejercicio muy sencillo. Imagina que esta noche recibes una garantía absoluta. Una garantía imposible de cuestionar. Una garantía que te confirma que aquello que más deseas se manifestará. No sabes exactamente cuándo. No sabes exactamente cómo. Pero sabes que ocurrirá. Sin ninguna duda. Sin ninguna posibilidad de error. Ahora pregúntate algo. ¿Cómo vivirías mañana? ¿Te despertarías preocupado? ¿Pasarías el día revisando señales? ¿Entrarías en pánico por pequeños retrasos? ¿Interpretarías cada obstáculo como un fracaso? Probablemente no. Probablemente te sentirías más tranquilo. Más ligero. Más confiado. Más presente.
Y aquí viene la gran revelación. Ese estado emocional es precisamente el estado que necesitas cultivar ahora. No después. Ahora. Porque la paz que estás esperando sentir cuando llegue la manifestación es la misma paz que ayuda a atraerla. La tranquilidad que esperas experimentar cuando todo se resuelva es la misma tranquilidad que acelera el proceso. Y cuanto antes comprendas esto, antes dejarás de vivir en espera. Porque la vida no sucede cuando finalmente consigues lo que deseas. La vida está sucediendo ahora mismo. Mientras persigues tus sueños. Mientras construyes tu futuro. Mientras te conviertes en una nueva versión de ti. Y quizás esa sea una de las mayores lecciones de todas. Porque muchas personas pasan años posponiendo la felicidad. Posponiendo la gratitud. Posponiendo la paz. Posponiendo la vida. Esperando el momento perfecto. Esperando la manifestación perfecta. Esperando la circunstancia perfecta. Pero la verdadera transformación ocurre cuando decides sentirte completo antes de que el mundo te dé razones para sentirte completo. Y cuando eso ocurre, algo extraordinario comienza a suceder. Porque empiezas a descubrir que aquello que buscabas afuera siempre estuvo intentando despertar dentro de ti. Y lo que voy a compartir contigo a continuación es probablemente la enseñanza más liberadora de todo este video. Porque descubrirás por qué la gratitud auténtica puede convertirse en uno de los aceleradores más poderosos de la manifestación. Y no de la forma superficial que la mayoría imagina, sino de una manera mucho más profunda, mucho más real y mucho más transformadora. Quiero que durante los próximos minutos olvides todo lo que ocurre a tu alrededor. Olvida las circunstancias. Olvida los problemas. Olvida las dudas. Olvida los retrasos. Olvida aquello que todavía no puedes ver. Y simplemente escucha. Porque quizás este sea el mensaje que necesitabas escuchar hoy. Durante gran parte de nuestra vida creemos que estamos esperando algo. Esperamos más dinero. Esperamos una oportunidad. Esperamos una relación. Esperamos reconocimiento. Esperamos seguridad. Esperamos libertad. Esperamos que algo ocurra para finalmente sentirnos completos. Pero llega un momento en el que descubres una verdad extraordinaria. No estabas esperando una nueva vida. Estabas esperando convertirte en una nueva versión de ti. Y eso cambia absolutamente todo. Porque si has llegado hasta aquí, si has escuchado este mensaje hasta el final, si algo dentro de ti resonó con estas palabras, entonces quiero que sepas algo. No fue casualidad. Hay una razón por la que sigues aquí. Hay una razón por la que estas ideas siguen apareciendo en tu vida. Hay una razón por la que una parte de ti se niega a rendirse. Porque esa parte de ti recuerda algo que tu mente ha olvidado. Recuerda quién eres realmente. Recuerda tu potencial. Recuerda la vida que viniste a crear. Recuerda que naciste para mucho más de lo que has aceptado hasta ahora. Y aunque a veces hayas dudado, aunque a veces hayas tenido miedo, aunque a veces hayas sentido que estabas retrocediendo, nunca has perdido tu poder creador. Nunca. Porque tu poder no depende de tu cuenta bancaria. Tu poder no depende de una relación. Tu poder no depende de una circunstancia. Tu poder nace de tu conciencia. Y mientras tengas conciencia, tienes la capacidad de crear una nueva experiencia. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Cierra los ojos por un momento. Respira profundamente. Y permite que estas palabras entren en tu corazón. Imagina que estamos dentro de un año. 12 meses han pasado. Y la vida ha cambiado más de lo que hoy puedes imaginar. Mira a tu alrededor. Observa dónde vives. Observa cómo te sientes. Observa las personas que te rodean. Observa tu paz. Observa tu confianza. Observa tu sonrisa. Observa tu energía. Observa esa versión de ti que durante tanto tiempo parecía lejana, y ahora date cuenta de algo. Esa versión siempre estuvo dentro de ti. Nunca estuvo fuera. Nunca estuvo escondida. Nunca estuvo separada de ti. Simplemente estaba esperando ser reconocida, porque la persona que deseas convertirte ya existe. La abundancia que deseas experimentar ya existe. El amor que deseas vivir ya existe. La libertad que deseas sentir ya existe. Primero en conciencia. Y después en la realidad física. Por eso deja de preguntarte cuándo.
Deja de preguntarte cómo. Deja de preguntarte si es posible. Empieza a preguntarte algo mucho más poderoso. ¿Quién voy a decidir ser desde hoy? Porque esa pregunta tiene el poder de cambiar una vida. No mañana. Hoy. No cuando lleguen las pruebas. Ahora. No cuando las circunstancias cambien. Antes. Porque la manifestación siempre comienza en el mismo lugar. Dentro de ti. Y cuando cambias por dentro, la realidad no tiene más opción que responder. Tal vez no inmediatamente. Tal vez no de la forma que imaginas. Pero inevitablemente responderá. Porque la vida siempre refleja aquello que sostenemos con convicción. Y por eso quiero dejarte con una última reflexión. Quizás aquello que tanto deseas ya viene en camino. Quizás más cosas están ocurriendo detrás de escena de las que puedes ver. Quizás este momento no es el final de tu historia. Quizás es el comienzo. El comienzo de una nueva identidad. El comienzo de una nueva visión. El comienzo de una nueva vida. Así que relájate. Respira. Confía. Y sigue avanzando. Porque aquello que buscas también te está buscando a ti. Y cuando finalmente llegue, te darás cuenta de algo. Nunca se trató de conseguir algo afuera. Siempre se trató de despertar algo dentro de ti. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios. Estoy listo para mi nueva realidad. Quiero leer cada uno de sus mensajes. Y si todavía no estás suscrito a Mente Manifestadora, este es el momento perfecto para hacerlo. Cada semana compartimos contenido diseñado para ayudarte a transformar tu realidad desde dentro hacia afuera. Y antes de irte, recuerda que si quieres acelerar este proceso y seguir el mismo método que me ayudó a transformar mi vida, pasando de vivir en casa de mis padres compartiendo habitación con mi hermano a construir el hogar de mis sueños junto a una pareja extraordinaria, puedes encontrar mi método completo de 21 días en el enlace que está en la descripción. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, la vida que deseas comienza el día que decides convertirte en la persona capaz de vivirla. Nos vemos en el próximo video.